Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Juan Antonio Blanco es un politólogo, investigador cubano, especialista en conflictos y relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y es el director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y un asiduo colaborador de este programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Juan Antonio, Oye, yo ni en mi... Déjame hacerte una pequeña corrección. Sí. El guión, yo fui director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Soy director de el think tank Cuba Siglo XXI, que casualmente, no hago esto por impertinencia, lo digo porque casualmente nos dedicamos desde el principio a estudiar a Gaesa. Y esa es la importancia que tiene. Llevamos en 3 esa años. institución, Cuba Siglo XXI. Y hablando de Gaesa, Claro. todo el tiempo. Ni en mi noche más de mayor pesadilla me hubiera yo podido imaginar que la fortuna de esta gente superaría los 18,000 millones de dólares. O sea, es una cifra para los estándares de Cuba, es una cifra inconmensurable. No, y para los estándares internacionales Sí. también. Fíjate que en el artículo se hace referencia a una comparación con las reservas que pueda tener Uruguay, que pueda tener Panamá, etcétera, y eso es una reserva, una cantidad que supera las reservas nacionales que estos países guardan para momentos de crisis, para inversión, etcétera. O sea, es realmente, cuando tú hablabas al principio, me vino a la mente una frase de Fidel Castro, precisamente, que parafraseando a Lincoln, dijo: esta es la revolución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hemos terminado con un estado de la oligarquía, por la oligarquía y para la oligarquía. Ha habido un cambio fundamental. Por supuesto, nunca se hizo la revolución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pero incluso desde el punto de vista semántico de cómo se presenta esta historia, hace falta renovar, actualizar, de que ya hace tiempo, para los románticos de la revolución socialista cubana, que eso no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera con aquella consigna. Yo trabajé aquí en Miami con un señor al cual quise mucho, tuve un gran afecto por él. Y este señor, su padre, había sido comunista, de esos comunistas de Blas Roca, los comunistas de los años 40, mucho antes de que Castro llegara al poder. Y por supuesto, cuando Castro llegó al poder, su papá se entusiasmó muchísimo por la revolución y crió a todos sus hijos dentro de la revolución, convenciéndolos y adoctrinándolos de toda esa maravilla. Y este pobre hombre se tragó ese cuento y lo tuvieron engañado por 40 años. Y al cabo de los 40 años, pues tuvo una iluminación, tuvo una epifanía y se dio cuenta de que aquello todo era una farsa y se fue de Cuba. Y llegó aquí a los Estados Unidos, ya él falleció. Y logró hacer cierto capital. Él le dejó a su viuda 3 o 4 propiedades para la renta y trabajó mucho acá y trabajó bonito. Pero me dijo, me robaron 40 años de mi vida. Me hicieron creer en un total espejismo durante 40 años y menos mal que al final me di cuenta y desperté de ese sueño. Y pude salir y pude rehacer mi vida y pude ganar algún dinero y ver el mundo desde otra óptica. Pero ¿cuántos cubanos, Juan Antonio, no viven en Cuba todavía? Yo veo los videos que sacan algunos blogueros y algunos youtubers y veo a esa gente sentada medio muerta de hambre, famélicos en las aceras porque el calor es insoportable dentro y no hay luz, sentados ahí. ¿Cuánta de esa gente no se crió y se ha tragado el cuento hasta hoy? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso de que hay 1% de la población que no es mayoritario ya, que sería, yo lo puedo calcular entre un 20 y un 30%, que busca todo tipo de explicaciones para justificar su propia trayectoria de existencia. Porque lo más duro que le pueda pasar a una persona es que llegue a la vejez ya final, que esté próximo a la muerte y que se encuentre en esa situación de precariedad, de miseria, de falta de ilusión, de empobrecimiento, y que diga: caramba, me engañaron. O sea, que la epifanía que tuvo tu amigo 40 años después, los que se demoraron en tenerla, los que no la han tenido, vengan a descubrir
que esto no fue lo que a mí me vendieron, esto no fue lo que a mí con lo que justificaron que yo me movilizara a favor de este proyecto. Y ahí vienen otro tipo de consideraciones. Hay quien lo entiende muy tardíamente, con gran dolor de su espíritu, y hay otros que buscan todo tipo de racionalizaciones para justificar lo que hizo hasta ese momento. O sea, en realidad, si Fidel estuviera vivo, no estaría permitiendo nada de esto. Todo esto ha sido lo que ha ocurrido desde que Raúl Castro tomó el poder para acá, etcétera. Y en realidad lo vinieron timando desde el 59. O sea, eso no fue un proceso, digamos, que fuera leal a lo que se hablaba y se decía retóricamente en ningún momento. En todo momento hubo un doble discurso y una realidad diferente a lo que se decía en los discursos. La única cosa es que ha llegado un punto en que hubo una transformación ya estructural en Cuba, en la que se rompieron todas las amarras con los compromisos que el Estado comunista tenía con la población para tenerla adormecida. O sea, esta historia de la salud, la educación, etcétera, ya decidieron vivir como oligarquía solo para ellos. Ujú. Fíjate que ni siquiera aportan impuestos sobre su ganancia al Estado, no aportan. O sea, no aparecen esas aportaciones por ninguna parte. Y le piden al Estado sus recursos y se apropian de ellos. Al Estado que no funciona, ese Estado lleno de derrumbe, que es lo que ha heredado Díaz-Canel y sus ministros. El verdadero Estado que funciona, el que crea alguna riqueza en dólares, etcétera, ese lo tienen esta gente. Ahora, cuando uno ve la fórmula, deja que los militares se corrompan y dejan que se enriquezcan, porque en ese momento no vas a tener a nadie que se te voltee. Entonces, definitivamente, cuando uno ve la cifra de hoy, de 18.000 millones de dólares, lo primero que uno sabe es que un alzamiento militar hace rato que no está en el panorama. Pero también pudiera uno pensar, Juan Antonio y amigos oyentes, que esta información, cuando le llega a la gente, produce una profunda indignación, porque ayer nada más, al amanecer, teníamos reportes de cacerolazos en La Habana, porque llevaban más de 24 horas sin corriente. Y cuando tú dices, tengo la nevera, la nevera que se me está dañando, con los alimentos que se me están dañando adentro porque no hay corriente, no tengo que darle de comer a los hijos, esto está cada vez peor, la señora que se tiene que operar de cáncer, y me entero, tal vez porque me llegó por Facebook, porque la gente cuando más o menos tiene conexión ve Facebook, que los militares de este país tienen 18.000 millones de dólares, mientras yo estoy comiéndome un cable, por decirlo, la cosa más elegante. De pronto lo que uno puede pensar es que viene una gran indignación acompañada de una reacción. Por eso te digo, una de las preguntas, aquí hay que hacerse varias preguntas en torno a estos documentos. Y es, ¿quién lo filtró y con qué objetivo lo filtró? Esa es la clave de este asunto. Porque, o sea, los documentos aportan, y es de agradecer, una cantidad de estadísticas, de números, qué sé yo, que honradamente nosotros venimos aportando también en informes sobre el turismo, sobre esto, sobre otro. Nosotros hablamos de 70.000 millones de dólares que se robaron de los salarios a los médicos, que ingresaron en el banco financiero y que ni siquiera pudo la salud pública reclamarlos en el momento de la pandemia. ¿A dónde fueron a parar esos 70.000 millones de dólares? Pero bueno, esta información trae este desglose. Me llama la atención que incluso ponen los valores de los activos como si estuvieran un poco coqueteando con la idea de vender activos y que están haciendo como si hubiera una idea de una fusión con alguien, un book disclosure, para que la gente sepa que sí, que ellos son solventes de alguna manera. Pero la pregunta es esa, estos son cifras que, amigos míos, no las manejan en Cuba muchas personas. Esas cifras están compartimentadas por las distintas corporaciones. CIMEX sabe lo que ellos facturan, saben el valor de sus activos, pero ellos no saben el valor de los activos y lo que facturan otras de las corporaciones
que todas culminan en ese paraguas que es CIMEX. Y ese paraguas que es CIMEX es el que realmente sabe, cuando pone todas las cifras juntas, de cuánto capital dispone. Y ahí es donde está la clave del asunto. Si esos son un grupo reducido de personas los que manejan esas computadoras, esos files, etcétera, ¿quién lo filtró? ¿Con aprobación de quién y con qué objetivo? Porque una de las cosas que nosotros venimos siguiendo es que la alerta que nos dio Osvaldo Payá hace años atrás, antes que lo asesinaran, de que ojo, que puede llegar un momento en que hay una crisis y venga un cambio fraude. Y ese cambio fraude se empiece a preparar desde ahora, creando una especie de grupo reformista que va a romper con el otro grupo que ha estado explotando al pueblo, van a abrir el mercado, van a crear un régimen iliberal político en el cual los partidos políticos puedan registrarse y por supuesto nunca ganar elecciones, como hacen en Rusia. Eh, y con tanta angustia y tanta desgracia que hay en Cuba, que venga gente y le compre eso. Incluso el sueño dorado de ese grupo de personas sería venderle eso al presidente Trump con un posible deal. Pero mire, aquí podemos resolver esto, usted nos reconoce a nosotros, nosotros nos hacemos cargo de la transición. El Y lobo se vamos viste de caperucita. Exacto, y Ujú. vamos a dar libertades económicas y vamos a permitir que los partidos políticos se registren, haremos una elección que no le va a gustar mucho a mucha gente, pero al fin de cuentas haces una chapistería de un automóvil oxidado y lo tratas de vender como un automóvil nuevo en el dealer. Algo parecido a Eso lo que hay es en Nicaragua. En Nicaragua se respeta la propiedad privada, se exacto. respeta la propiedad comercial, pero el que se mueve de ahí termina o preso o exiliado. E incluso en Venezuela, nosotros tenemos un sistema que es más totalitario, más represivo que en venezolano, en Ujú. lo político. Pero En fíjense Venezuela una cosa, señores. Si puede salimos haber hoy, partidos políticos. salimos hoy en un automóvil y recorremos las calles de Miami, vamos a ver que en cualquier banco, de esos bancos que tienen un anuncio lumínico o una marquesina publicitaria enfrente, en Westchester hay 2 o 3 de ellos, vamos a ver que los bancos están pagando aquí en Estados Unidos un 4% en este momento por un certificado de depósito. O sea, si usted tiene 30,000 o 50,000 o 100,000 dólares, usted va al banco. Si tomáramos 4% de interés sobre 18,000, estaríamos hablando de 720 millones al año, que para un país como Francia es muy poco, pero para un país como Cuba, donde no hay nada, pues yo creo que esos 720 millones son aproximadamente unos 60 millones al mes. Estaríamos hablando de 1 millón de barriles de petróleo, por ejemplo, entre otras cosas, o si se pudiera utilizar ese dinero para comprar comida o para comprar insumos médicos, 60 millones al mes para una isla pequeña que ha tenido un desgarramiento de población que se le ha ido casi Para la 500,000. recuperación de las plantas de generación eléctrica. Exactamente, comprar piezas de repuesto para las plantas eléctricas o tener una compra mensual de 1 millón de barriles de petróleo para mejorar la situación de abastecimiento. Sin tocar el capital, sin tocar los 18,000, No, solamente con los intereses. al 4% de los intereses. Este es un gobierno, o esta es una dictadura, que tiene un total desprecio por su propio pueblo, porque yo creo que no hay padre de familia que pueda tener a sus hijos pasando hambre si tiene 18,000 dólares en una cuenta bancaria. Usted no tiene 18,000 dólares en una cuenta bancaria y no hay leche, y no hay huevo, y no hay carne, y los hijos tienen que hacer una comida al día. No hay padre que haga eso. Yo creo que aquí todavía esto nos da una mayor relevancia y una mayor demostración del nivel de desprecio que esta gente tiene por el pueblo cubano. Entonces, lo que uno tiene que esperar ahora es ver, bueno, hay cosas aquí que hay que seguir averiguando. O sea, de nuevo, hay que averiguar las motivaciones y a qué nivel son esas motivaciones que hay detrás de los que han filtrado esa información. Ujú. Incluso te diría que la información está incompleta, de que la cosa es más grave en términos de la acumulación de capital robado de lo que reflejan esas cifras. Lo que pasa es que, bueno, ahora te dicen, está en la cuenta bancaria tal, está en la cuenta bancaria más cual. Sí, pero de nuevo,
Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, el estudio de la cantidad de dinero que había entrado por las brigadas médicas a Cuba y que después resulta que no había hospitales reparados, no había medicina en la farmacia, tú dices, bueno, y los 70.000 millones, que no es poca cosa, 70.000 millones, ¿a dónde fueron a parar? Pero es que es lo mismo con el turismo, es lo mismo con la remesa, es lo mismo. Yo te diría que esa cifra de 18.000 millones es bastante moderada. Pero lo que más indigna, aparte de que tengan a la población pasando todo tipo de necesidades, lo que más indigna es el continuo llanto por el embargo, el bloqueo imperialista que nos mata de hambre, que no nos permite hacer dinero, que bloquea nuestros alimentos, nuestras medicinas. Eh, Hombre, no hace mucho le elevaron los precios a las comunicaciones de Texas, porque pobrecitos habían sido víctimas de no sé qué fraude, que nunca explicaron cuál fue, Ujú. y elevaron más los precios de las comunicaciones. Y todo eso, nosotros que estamos aquí en Miami, dicho sea de paso, no son desgracias que le ocurren a nuestros hermanos y hermanas que están en Cuba. Son desgracias que nos ocurren a nosotros, porque los que ponen todo ese dinero somos nosotros. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió toda esa plata? No salió de un faquir allá en la India ni nada de eso, no. Esa es la plata que nos tumban a nosotros aquí en Miami con las empresas pantalla que te recaudan aquí el dinero y te dicen, pobrecito, que tienes que mandarle a la abuelita si no tú eres un animal y un canalla y los quieres matar de hambre. Yo no quiero matar de hambre a nadie, pero tampoco quiero que se apoderen de mis remesas, tampoco quiero alimentar a Gaesa y alimentar a los que tienen sometido al pueblo trabajando con sus empresas. Ah, pero ellos son los que dan las licencias para que una empresa aquí pueda exportar para allá. Entonces pregúntate cuáles son las relaciones privilegiadas que tienen los que controlan estas empresas aquí, que no tienen ningún problema con estos mafiosos que están allá. Trata tú, Agustín, de montar una empresa y decir que vas a exportar caramelos de aquí de Hialeah para allá, para Cuba, a ver lo que te van a decir, a ver si te van a aprobar la empresa, por muy solvente que sea. Cuando entramos en la suspicacia, muy válida por cierto, de habría que ir al origen de cómo, quién y por qué filtraron este documento. Y que además el documento lo publica primordialmente muy temprano en la mañana el Herald, tanto en su versión en inglés, el nuevo Herald, como, el Miami Herald, como también su versión en español. Eh, Concatena un poco con lo que habíamos conversado, Juan Antonio, en días pasados. Pareciera que hay una suerte de construcción de una situación que pudiera permitir de alguna manera dispararle al régimen donde más le duele. Bueno, a ver, en esta operación concreta, Carlos, yo no estoy tan seguro de que eso viene por el lado que tú y yo quisiéramos que viniera. ¿Ok? No lo quiero descartar como hipótesis, Ajá. que lo que sí yo sé, lo sé perfectamente, es que hay una lupa que está mirando a todos esos negocios, aquí en Estados Unidos sobre todo, de dónde salió el capital original, con quiénes reparten las ganancias, a dónde van a parar las utilidades, quiénes son los socios, de los propietarios, co-socios de esos negocios. Yo sé que todo eso está en proceso, como hablábamos tú y yo el otro día, en el caso de Cuba, como está en el caso de Venezuela también. Ujú. Pero en esta ronda, a menos que sea, y eso no es fácil, a menos que sea que hay alguien que fue reclutado para filtrar esos documentos, con lo cual se está jugando la vida. No, lo veo más como una posible operación de inteligencia, por llamarlo de alguna manera, Interna. de un grupo de gente que tienen más capacidad, a lo mejor por su edad. Recuérdate que los que manejan todas estas computadoras, esta contabilidad y todo eso son menos de 50 años, Ujú. porque si no, no llevan bien los libros, no entienden cómo llevar un QuickBook y qué sé yo. Entonces, esa gente es posible que se hayan dado cuenta de que esto va al abismo y que hace falta crear las circunstancias
para que o el pueblo saque a esta gente o nosotros nos lanzamos organizadamente como grupo reformista que los vamos a desplazar. Un golpe palaciego dentro del propio esquema de la oligarquía. Todo eso implica riesgo. Hay una cosa que conceptualmente es equivocada y mucha gente insiste en ella, que es que no acaban de entender que esto es un Estado también de nuevo tipo. Esto no es el Estado comunista de antes, porque ya le expliqué, bueno, el Estado comunista de antes, ni hablar de lo represivo que era, ni hablar de lo totalitario que era, ni hablar de la cantidad de fusilados y de gente presa que todavía están presos en prisión actualmente, que han sido reprimidos, la represión total, en fin, no tengo que hablar de eso. Pero tenía una especie de contrato social con la población para que no dependiera exclusivamente de la represión el control social, sino que la gente se embarcara en ese sueño del que hablaba Agustín, de que no, mira, pero tengo salud, puedo mandar a mi hijo a la universidad, hay una perspectiva de futuro aquí y se apaciguara. Al irse eso, esta gente se ha encerrado en sí mismo y el único fin de sus acciones económicas no es las necesidades de la población ni es el desarrollo nacional, es incrementar las billeteras de los accionistas de Gaesa como una corporación privada que es lógico. Pero ya es importante entender que esto es un mundo que se mueve paralelo al mundo ese que sale todos los días en las noticias del ministro de Electricidad explicando que hay apagones, de Díaz-Canel recorriendo el país explicando que el embargo es el culpable de todo. Ellos no tienen que ver con eso, porque a toda esa gente lo ponen ellos. Todas estas discusiones que a veces se producen, ¿quién vendrá ahora a sustituir a Díaz-Canel? Al que ellos le den gana. Ellos son los que son monigotes, son van. títeres que salen ahí para cumplir llenar un traje, llenar un vestuario. Eso es un teatro guiñol. Es Ellos son los absolutamente. que tienen el poder real. Todo lo demás es pura tramoya, eso es puro escenario. Y lo triste del caso es que estos 18.000 millones y los otros que pueda tener la familia Castro ocultos en bancos suizos o en bancos por acá o en inversiones inmuebles en muchos lugares, se habla de inversiones en Galicia, en Chile, inclusive se habla de inversiones acá en el área de Cape Coral. Todo ese dinero en gran medida ha salido del exilio cubano. Así es. Claro. Y les voy a hacer una anécdota. Cuando estaba Carter en la presidencia, del 76 al 80, se abren las primeras posibilidades de enviar paquetes a Cuba. Que antes de Carter estaba eso prohibido, no se podía enviar a Cuba ni un chicle. Entonces, yo no había comenzado la radio. Yo trabajaba en una discoteca. Ni siquiera pensaba trabajar en la radio y llevo 47 años, voy a cumplir ahora el 1 de septiembre, 47 años en la radio. Todavía no empezaba yo a trabajar en la radio, estaba en una discoteca. Se abre la posibilidad, entonces mi familia vivía en Cuba y mi tía que vivía acá me dice, vamos a mandarle un paquete de ropa, el máximo creo que eran 30 libras, vamos a mandarle un paquete de ropa, no les hace falta la ropa, pero con esa ropa ellos pueden hacer trueque por un ajustador, una lata de leche condensada, por un par de medias, 2 libras de yuca, ese tipo de cosas en lo que era el mercado negro cubano. Y entonces mis dos tías que vivían ahí conmigo empiezan a comprar, no se podían pasar de 30 libras. Y yo le dije, bueno, yo les voy a pagar el flete. La agencia que mandaba eso era un famoso negocio que parece que tenía vínculos con la dictadura cubana que se llamaba Almacén El Español. El galón de gasolina aquí en Estados Unidos costaba 35 centavos. Y el salario mínimo era de $2. Doy esos puntos de referencia. ¿Cuánto tú crees que yo pagué por el flete de las 30 libras? $720. Oh. ¿Ok? Para un trayecto de 45 millas por avión. 45 millas por avión. Hoy tú coges una caja de 1 metro cúbico, 1 metro de alto por largo por ancho. La llenas de lo que te dé la gana, sin límite de peso. Le puedes poner 80 latas de frijoles y 90 latas de sardinas si te caben y las mandas a Santo Domingo, República Dominicana por $100. 1 metro cúbico. Y por una caja de 30 libras, que es lo que cabe en una maletita chiquitica de esas de viaje de mano, $720 en el año 1977. De ahí para acá, todas estas componendas,
que si el reverendo Espinosa y que si toda esa gente de los va a Cuba y los va a Cuba y viene a Cuba y Cuba Express, todo eso ha sido un gran andamiaje para exprimir al exilio cubano. La remesa, el CUC, el pesito que te quito 20%. Cuando Hasta vivía, el pago por la conexión de llamadas. cuando vivía el doctor Antonio Jorge, prestigioso economista cubano, fallecido ya hace muchos años, ya en esa época, Antonio Jorge había cuantificado la remesa cubana del exilio hacia Cuba en 3.000 millones anuales. Señor Blanco. No, y después de esa evaluación, me recuerdo la de él, hubo una evaluación en que oscilaban en 3.000 millones anuales más otro tanto en paquetería. En paquetería. O sea, 3.000 en cash y el resto en paquetería. ¿Y cómo funcionaba eso? El dinero se lo dabas a Western Union. Western Union no lo enviaba a Cuba, lo enviaba a Cimex en Panamá. Y entonces Cimex en Panamá le decía al banco en Cuba, libera, según el cambio de ellos arbitrario, tantos pesos cubanos o MLC o cualquier moneda que estuviera de moda en ese momento para el infeliz al que se lo había mandado. El peso cubano, que era una especie de papel impreso en una fotocopiadora, por eso no tenía absolutamente ningún valor en el mercado internacional. Porque no tenía respaldo. No, eso es como si le hubieran dado una foto de Rosita Fornet. Sí, o billetes de monopolio. No tenía ningún valor. Ajá. Pero además, para colmo, como dice la canción esa de 60 toneladas, de 16 toneladas, para colmo, con eso solamente podías comprar en las tiendas dolarizadas de ellos. O sea, lo cogieron, te quitaron los dólares, los mandaron para Panamá, se apropiaron de ellos, te dieron unos chavitos y con esos chavitos tú tenías que comprar en las únicas tiendas que hay dolarizadas, que son las que controlan ellos, del mercado minorista. O sea, no tenías escape por ninguna parte. Por ninguna parte. Y así han estado haciendo fortunas, al margen además de todo control, de toda fiscalización, de toda auditoría. Yo recuerdo ahora cuando la rebelión esta de estudiantes que hubo contra el aumento de los precios de Texas, que yo dije, la consigna más subversiva en Cuba hoy en día es transparencia. Exijan transparencia a esa. Exijan que abran los libros y nos estamos enterando de estas cosas, horadando la muralla que tienen alrededor de sus cuentas bancarias, de sus operaciones y demás. Y ahí vamos a decir además de que una buena parte de esas operaciones no todas son legítimas. Ahí hay operaciones de lavado de dinero que también se hacen sobrefacturando las construcciones de hoteles y de otro tipo de empresas. O sea, todo eso, por supuesto, es secreto. Y por eso es que la gente que cree que le preguntan a uno, bueno, ¿y quién es ahora el que dirige después de la muerte de López Calleja, Gaesa? Bueno, hay una señora ahí del ejército, una coronela, no me recuerdo si ya la ascendieron a general, que heredó ese cargo administrativo, pero eso es una corporación criminal. Ahí no se llevan las cuentas con open books. Ahí no es una cosa que sea transparente. Ahí, ¿por qué va a ir fulano al frente de la corporación CIME a Panamá? Es una decisión que no es administrativa, financiera. Es una decisión que también tiene que ver con las condiciones de seguridad que esa persona le ofrece, de confiabilidad, de confidencialidad, que le ofrece a todos esos mafiosos, que son los que realmente controlan esas corporaciones. Y por lo tanto, ahí no puede haber transparencia ni entre ellos mismos. Fíjate que hay una cosa de la que nosotros nos enteramos en su momento. No sé si tú recordarás un dato que pasó casi inadvertido, porque bueno, generalmente la prensa reporta lo que sucede, no reporta lo que deja de suceder. Entonces, había un hombre pues, este hombre, Leopoldo Cinta Fría, conocido por Polito, general, estaba de jefe del MINFAR, o sea, ministro de la FARC, miembro del Buró Político, héroe de la patria, porque había estado en Angola y había estado en la Sierra Maestra cuando era menor de edad. Y el hombre, a una semana del Congreso del Partido, el último que hubo, se le ocurrió pedirle a la contrainteligencia
que le hicieran un reporte de las disponibilidades financieras que tenía Gaesa, porque él al frente del ejército estaba apretado para algunas cuentas logísticas, cómo compro las botas, cómo compro fusiles a no sé dónde, municiones. El tipo hizo la solicitud de investigación y a la semana desapareció completamente el panorama político cubano. No se sabe ni siquiera dónde está. Se supone que en su casa. No estuvo en el buró político, no participó en las elecciones para el Comité Central, desapareció de la Asamblea Nacional, lo quitaron de ministro de la FARC fulminantemente en una semana. Y la historia que tengo, ya anecdótica, es que el hombre llegó a su oficina como todas las mañanas, al sótano ahí, el garaje de la FARC, y lo estaban esperando con una orden de que estaba destituido y la carta de Raúl Castro que estaba destituido, no sé de quién sería en ese momento, por las formalidades, digamos, pero sí la orden de Raúl Castro de que estaba destituido y que se montara en el carro y se fuera para su casa y esperara nuevas orientaciones. Y parece que las está esperando todavía, porque no ha salido por ninguna Sí, parte. va a ingresar en el club de Roberto Robaina y de Carlos Aldana y de Felipe Pérez Roque. Eso es Exactamente. Gaesa. Eso es Gaesa. Eso es una mafia. Por eso cuando dice el artículo continuamente, los militares, porque los militares controlan, no, los militares no controlan nada. Los militares han usado el paraguas institucional de la FARC para crear una sección que solo responde a Gaesa, no responde al jefe de la sección, o perdón, del departamento, ni al ministro, ni al viceministro de la FARC, ni mucho menos, que es dentro de la dirección quinta de la contrainteligencia de la FARC, del CIM, la contrainteligencia económica en este caso. Ellos crearon una dirección que es la que lleva las cuentas, las auditorías internas de ellos mismos. Y eso no lo sabe ni el jefe, o sea, ellos no pueden compartir esa información con nadie, ni con el jefe de la FARC, ni con el vicejefe, ni con nadie. Y cuando la mandaron a pedir, mira lo que pasó. Entonces, señores, esto es un Estado mafioso. Cuando yo hablo de Estado mafioso, me inscribo en una tradición sociológica que yo no inventé. No hay mucha diferencia contra el cartel de Sinaloa o el Nueva Generación. No hay mucha diferencia. El capo de mediano rango que empiece a cuestionar las finanzas del capo de arriba, al día siguiente le cortan las orejas y la cabeza. No, definitivamente no hay mucha diferencia con Nueva Generación. Jalisco Nueva Generación. Es importante entenderlo, porque si no decimos, es la FARC, no, son los militares. No. Entre esos militares hay muchos militares de coroneles, tenientes coroneles que están pasando también su viacrucis, porque no siempre alcanza la ración para todo el mundo. Y hay algunos generales que pudieran tener muchos privilegios, pero que comparado a los privilegios de la gente de Gaesa, que manejan dinero en divisa convertible en cuenta bancaria afuera, el privilegio de que te den un carro nuevo o de que vayas a una casa en la playa en las vacaciones es nada. Eso no es comparable con los privilegios de esta mafia. Bueno, amigos, nada, seguimos en el burro dándole palo hasta que Dios diga, porque esto no lo resuelve. Esto que voy a decir es un poco tremebundo, pero aquí lo que hace falta es una intervención divina, porque el enquistamiento de toda esta mafia delincuente, diabólica, asesina, es tan profunda que solamente una intervención divina que existe. No, y ahora no sé si te habrás fijado en las últimas noticias, que andan jugando con la idea de intercambios militares y de adquisición de tecnología militar más moderna de Bielorrusia. Sí. Que eso es como decir de Kremlin, pero a través de Bielorrusia. ¿No? Así es. Sí. Vamos a ver. Bueno, el señor Lukashenko siempre ha estado detrás detrás de las dictaduras, en el respaldo de todo tipo de cosas, y no sería nada extraño que para él sea lucrativo un negocio de venderle armas a la dictadura cubana. Sí, y por lo menos para eso seguramente tienen dinero. Eso sí es verdad. Ahí sí le estamos dando No necesariamente aviones de guerra,
ni No, submarinos, pero ni equipos acorazados. antimotines. Eso sí. Equipos Equipos antimotines, antimotines máscaras de gas. y de represión Claro, popular. O para sea, la represión. para cualquier levantamiento, tener entonces las tanquetas, Sí, los no es dispersores. apresto operacional para la Fuerza Armada. No. Es apresto antimotines porque si el pueblo se me alza, tengo como controlarlo. Exactamente. Mira, otra noticia que pasó casi inadvertida, porque parecía una burla, era la noticia de que iban a crear un Silicon Valley en Isla de Pino, en la isla de La Eso lo Juanita. leí en alguna parte y lo que pasa es que Nadie le terminé por prestó reírme y no le atención di porque importancia. dentro de la manía que ellos tienen de inventar mentiras continuamente para apaciguar a la población, de que mira, no estamos aislados, viene capital y se va a invertir y qué sé yo, pero daban incluso algunos datos concretos, o sea, esto va a tener el manto del BRIC, de los BRIC, y va a, o sea, no es que todos los BRIC van a poner dinero ahí, ni que todos los BRIC van a tener empresas ahí, pero la banderita que van a usar para decir no es una cosa de Rusia, no es una cosa de esto, serían los BRIC. Mm. Pero la invasión de colonos rusos que vienen, tecnólogos, es supuestamente, si eso es verdad, impresionante. Y ahora hablando de tecnología militar, en los términos actuales, la posición geográfica de Cuba no está dada solo por una instalación de misiles que tengan un alcance nuclear, porque bueno, sería un suicidio que tiraran una salva de cohetes con carga convencional, porque los pulverizan en segundos. Pero ese no es el problema es que todos los cables submarinos de comunicaciones estratégicas, donde está todo lo que tiene que ver aquí con Internet, con comunicaciones del Pentágono, comunicaciones de las empresas, todo eso pasa por el Golfo de las Américas o de México, como ustedes prefieran llamarle, muy cercano a la isla de Cuba. Y entonces, si usted pone supuestamente una un sitio de investigaciones submarinas en la isla de Pino para estudiar los corales. Es una zona coralina muy conocida, pero lo que tiene ahí son los nuevos drones submarinos que son capaces de cortar esos cables. Tú tienes la capacidad de dar un primer golpe que no es nuclear, pero que te paraliza completamente un país, nada más que cortando todas las redes de funcionamiento Que lo están de los haciendo los rusos convoyes. en el Mar del Norte, por allá por Finlandia, cada vez que quieren, Lo cortan un mismo, cable submarino y dejan un montón de gente a Así oscuras. es. lo mismo. Y yo recuerdo, Agustín, un día que te estaba oyendo en radio, que tú reportaste una noticia de un apagón extraño que hubo aquí en la red en Florida, Sí. en no sé dónde, y que la información y las explicaciones eran un poco contradictorias. Parecía como si alguien hubiera querido hacer un experimento de cómo podían paralizar una red de electricidad. 5 o 6 de las compañías más grandes de telefonía, entre ellas AT&T, T-Mobile, Verizon, quedaron Sí, por tuvieron- varias horas a oscuras. Y se dijo que había sido, el gobierno dijo que había sido una falla técnica, pero es que estas compañías operan independientemente, o sea, una falla técnica, no es lógico pensar que AT&T y Verizon, T-Mobile y la otra, pues sean afectadas por el mismo factor técnico, ¿no? Yo pregunté y una persona de mucha confianza para mí, con mucha información sólida, me dijo, no te puedo dar detalles, pero esto es una operación maléfica. Afortunadamente, horas después se subsanó todo y se reparó todo y Yo se sí volvió. recuerdo que en esa oportunidad Ujú. el hoy secretario de Estado, entonces senador Marco Rubio, dijo, esto es lo que nos puede hacer la China comunista en cualquier momento. Y dijo, incomunicarnos de esta manera. y el día que eso ocurra va a ser 100 veces peor. Así Ahí es. está el mensaje de la red X de Marco Rubio. Así es. Pero fíjate, en relación a Cuba, cuando se ha hablado de submarinos, siempre se ha pensado en la base nuclear, la base de submarinos nucleares de Cienfuegos, que está ahí, que quedó, vaya, que después de que Kissinger metió la gran bronca de que no quería un solo submarino nuclear ahí, se apaciguaron y no mandaron más ninguno. Pero con la nueva tecnología militar, todo cambia.
y con las nuevas circunstancias de los países estos desarrollados. Porque tú eres más poderoso, pero te haces más vulnerable. Te cortan los cablecitos esos y te apagan el país y te lo apagan en comunicaciones, en todo, ¿no? No necesitan oleadas de aviones de bombardeo como la Segunda Guerra Mundial, ni no se sabe cuántos cohetes, no. Y eso, mientras tú estás buscando que no se aproximen, por cierto, que yo leí también hace 3 o 4 años atrás un informe de la Armada, del Navy, diciendo que estaban muy preocupados por el incremento del tráfico de submarinos rusos cerca de los cables, de que estaban haciendo como un estudio de los cables. Ahora pon tú de que tú tengas los droncitos estos nuevos que hay, submarinos, que tienen, qué sé yo, 6 pies, no sé si son 6 metros o 6 pies. No, del tamaño de un jet ski. Los ucranianos le han hundido media docena de barcos acorazados a los rusos en el Mar Negro con unas barcazas del tamaño de un jet ski, operados a control remoto. Bueno, imagínate tú, y yo estuve desde que vi la cosa esa de la Cuba Digital, que el proyecto ese en Isla de Pino, me puse a pensar en eso y a buscar toda la información sobre los drones estos submarinos. Y tienen la capacidad de cortar los cables. O sea, no es solamente la capacidad de atacar con torpedos, etcétera, como hicieron los ucranianos. Tienen la capacidad de arrimarse al mazo de cables y cortarlo. Entonces, si Cuba va a continuar bajo un grupo mafioso que solamente vela por sus intereses y que está aliado a lo peor de lo peor que existe en este mundo, léase Irán, Corea, China, Cuba, perdón, Rusia, aquí también hay problemas que son de seguridad nacional. Sí, por supuesto que sí. Amigo Blanco, muchísimas gracias por el tiempo. De verdad que siempre muy grato con estas y conversaciones. nos enteramos de cosas muy nuevas, muy inéditas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cómo no, muchísimas gracias. Bien.